Todo comienza cuando Will se despierta y descubre que es un bebé en otro mundo. Mientras espera ver a sus nuevos padres, tres seres no muertos llamados Mary, Blood y Gus lo rodean, por lo que comienza a llorar, pensando en su seno. Para su sorpresa, Mary lo mima y le dice cosas dulces que lo tranquilizan. A partir de ahí, los nuevos padres de Will lo cuidarán hasta que tenga edad suficiente para dejar de beber leche directamente de la fuente. Un día Blood le dice que es hora de que aprenda a cazar, pero como a Will no le gusta la idea porque no le gusta quitar vidas, Gus recomienda enseñarle a Will algo de magia básica para protegerse. En el fondo, Will sabe que sus padres le ocultan muchos secretos, como por qué son los únicos que viven en este asentamiento y por qué no hay humanos. Pero no le importa porque no les ha dicho a sus nuevos padres que es un niño con recuerdos de su vida pasada. A medida que pasa el tiempo, Will comienza su entrenamiento con Blood enseñándole cómo luchar, Gus enseñándole magia y Mary narrando historias sobre este mundo. Durante una de las lecciones de Mary, ella revela que alguna vez fue humana junto a Gus y Blood. Después de morir, formaron un pacto con el dios de los no muertos y se convirtieron en seres no muertos de por vida. Pero ese acto los convirtió en traidores a los dioses virtuosos que adoraban. Escuchar esta historia hace que Will se sienta mal por Mary y los demás, por lo que promete volverse más fuerte para proteger a sus seres queridos. Un tiempo después, Will se enfrenta a Blood en el combate de entrenamiento para obtener algo de entrenamiento de combate. Antes de comenzar, Will está temblando porque sabe que no puede aguantar ningún golpe con sangre, por lo que Gus le dice que recuerde su entrenamiento mágico. Al comienzo del combate, Will apenas esquiva un ataque sorpresa de sangre, por lo que invoca un hechizo que le da un aumento de velocidad. Con eso, evade los ataques de sangre e incluso logra lanzar algunos hechizos para ralentizar la sangre. Pero su habilidad Flash de bajo presupuesto no es suficiente porque Blood se libera fácilmente y gana el partido. A pesar de la pérdida de Will, la sangre complementa su actuación y lo anima a seguir aprendiendo y fortaleciéndose. Más tarde, Blood promete decirle a Will la verdad sobre sus orígenes cuando sea lo suficientemente maduro. Entonces Will lo espera con ansias y abraza a Blood por ser un buen padre para él. Unos días más tarde, Will se da cuenta de que María va al templo a orar y siente curiosidad porque le dijeron que nunca entrara al templo mientras María estaba orando. Entonces, después de terminar el entrenamiento, se cuela en el templo para ver qué está haciendo Mary, pero se sorprende al encontrar a Mary arrodillada en llamas. Inmediatamente intenta salvarla, pero se quema y se desmaya. Cuando despierta, María llora a su lado porque cree que su condición es culpa suya y que podría haberse evitado si le hubiera dicho la verdad sobre el templo. Cuando Blood le pregunta a Will por qué estaba espiando a Mary, él le explica que quería descubrir la verdad. Pero esto molesta a Blood porque previamente prometió decirle a Will la verdad algún día. Sin embargo, felicita a Will por intentar salvar a Mary y dice que se está volviendo más como un hombre. Gus interviene y explica que el pan es un regalo de la diosa Madre Tierra y que María se quema mientras le reza porque traicionó a la diosa al ser no muerto. Will se siente mal por ella, pensando que Mary llega tan lejos para conseguirle pan, pero ella le asegura que ha estado rezando a dicha diosa incluso antes de conocerlo. Pasan unos días y Will comienza a orar en el templo todos los días. Lo hará durante los próximos 5 años siguiendo la guía de María. Entonces Mary promete invitarlo a disfrutar de sus comidas favoritas por la noche. Al día siguiente, Will continúa sus lecciones con Gus, pero nota que las lecciones se han vuelto más difíciles. Cuando termina con Gus, se encuentra con Blood para entrenar cómo pelear, y esta vez se enfrenta a un monstruo no muerto de bajo rango. Al principio, Will tiene miedo de luchar contra el monstruo, pero cuando ataca, contraataca con un golpe desagradable que deja sin vida al monstruo. Al ver esto, Blood se sorprende de que Will derribe al monstruo de un solo golpe, aunque no lo menciona. Como Will se ha vuelto más fuerte, Blood decide llevarlo a las ruinas de la ciudad cercana, donde hay un pasaje secreto que conduce bajo tierra. Después de cubrir cierta distancia bajo tierra, Blood le dice a Will que escape del túnel sin morir. Al principio Will piensa que Blood está bromeando hasta que parpadea y Blood ya no está en el túnel. Cuando comienza a navegar por el túnel con magia de luz, se da cuenta de que 2 esqueletos no muertos vienen tras él y los derrota. Un poco más tarde, encuentra un monstruo no muerto de alto rango y lo piensa 2 veces antes de atacarlo. Sin embargo, reúne el coraje para luchar y derrota fácilmente al monstruo con un contraataque, aunque su espada se destruye en el proceso. Una vez desaparecido el monstruo, Will toma su arma para reemplazar la que acaba de perder y se da cuenta de que está imbuida de magia. Después, Will sigue caminando por el túnel buscando desesperadamente una salida. De repente siente una ráfaga de viento detrás de él. Se da la vuelta y ve a Gus. Will, pensando que todo está bien, se acerca a Gus para preguntarle cómo salir del túnel. Pero nota algo raro. Gus lo mira como si fuera su almuerzo. Cuando intenta preguntar qué pasa, Gus activa un círculo mágico que invoca un golem de tierra, que ataca a Will. Tras apenas esquivar el primer golpe, Will se da cuenta de que Gus no bromea y que tendrá que luchar para sobrevivir.
Con eso en mente, apunta al punto débil del golem y lo derrota con su nueva lanza mágica. Mientras recupera el aliento, Gus le lanza una roca pesada a la cara y Will la esquiva por poco. Al ver que su lindo rostro podría desfigurarse, Will empieza a correr por su vida. Así que Gus activa varios hechizos mágicos para intentar frenarlo. Mientras corre, Will piensa que su nueva lanza mágica podría funcionar contra Gus. Así que se da la vuelta y empieza a correr hacia Gus para acabar con él de verdad. Desafortunadamente, se detiene en el último minuto porque no puede soportar acabar con una de las personas que lo criaron. Sintiéndose mal, Will se arrodilla y asume que Gus debe tener una buena razón para quererlo muerto, pero no lo cree del todo porque si Gus realmente lo quisiera muerto, no duraría ni 5 segundos en batalla. Empieza a llorar porque no puede apuñalar a Gus, así que suelta su arma y le dice a Gus que haga su muerte indolora. De repente, Gus pasa de ser el abuelo mago aterrador a un payaso y descarta su pequeño acto como una lección para Will. Aunque admite que se excedió, felicita a Will por su buena pelea y luego le da una palmada en la cabeza. En el fondo, a Will le parece impactante que Gus lo tome como una lección, pero le hace darse cuenta de que hay más en esta ciudad, su nueva familia y su historia de lo que ya sabe. Unas horas después, Will regresa con Gus y Blood y Mary lo felicitan por conseguir una lanza mágica. Gus señala que tiene texto mágico grabado y se ofrece a darle a Will una lección de tasación. Will acepta y está ansioso por aprender, pero nota que Gus no ha dicho nada sobre el incidente en el túnel, por eso él tampoco le ha dicho nada a Mary ni a Blood. Al día siguiente, Will termina su lección de tasación con Gus y decide probar las habilidades de su lanza mágica. Mientras lo hace, nota que la lanza puede emitir magia de luz y también que puede alargarse y acortarse como el hueso más largo de tu cuerpo. Al día siguiente, Will regresa a la ciudad en ruinas para saquear armas y armaduras. En cierto nivel es rodeado por monstruos no muertos, pero gracias a su entrenamiento los derrota fácilmente. Cuando termina, vuelve a casa para la lección de Gus y se da cuenta de que ha aprendido todo lo que hay en los libros disponibles. Como resultado, Gus envía a Will al túnel subterráneo a buscar algunas monedas, afirmando que quiere enseñarle algo muy importante. Unas horas después, Will regresa con un saco lleno de monedas, solo para decepcionarse al darse cuenta de que Gus quiere usarlas para apostar. Cuando Will lo confronta, el anciano lo convence con palabras dulces para apostar, solo para que Blood gane fácilmente la primera ronda. Cuando están a punto de empezar la segunda ronda, Mary entra y los atrapa con las manos en la masa, así que Gus empieza a temblar, diciendo que solo le estaba enseñando a Will los peligros del juego. A pesar de eso, Mary les ordena arrodillarse y les da una charla de 3 horas sobre cómo el juego causa cáncer. Unos días después, Gus se reúne con Will y le informa que pronto alcanzará la mayoría de edad y Blood lo desafiará a un duelo para marcar el inicio de su hombría. Will lo reconoce y promete esforzarse al máximo para ganar el duelo, solo para que Gus le aconseje perder el combate a propósito de una manera que Blood no notaría. Cuando Will pregunta por qué, Gus se niega a decir nada y eso enfurece a Will porque siempre lo mantienen al margen. Asume que Gus no confía lo suficiente en él y se va prometiendo ganar el duelo a toda costa. Más tarde, Will está en el templo preparándose para rezar cuando Mary aparece para hablar con él. Ella le revela que tendrá que jurar un juramento a uno de los dioses después de su ritual de mayoría de edad. Así que Will pregunta qué dios le recomendaría. Mary dice Bolt, refiriéndose al dios de la justicia y el rayo. Pero esto sorprende a Will porque sabe que Mary adora a la diosa madre tierra, Mater, mientras que Gus y Blood adoran a dioses diferentes. Blood interrumpe y dice que no importa qué dios elija cada uno, lo importante es lo que un seguidor le jura a su dios. Revela que cuanto más fuerte es el voto, más fácil es obtener poder, pero la persona probablemente sufrirá muchas dificultades a cambio. La semana siguiente, tras su entrenamiento, Blood llega con alcohol y lo convence de tomar unos tragos, diciendo que es de hombres. A Will le agrada y empieza a beber, pero a los pocos minutos Will está completamente ebrio. Estando ebrios, Blood tiene la loca idea de espiar a Mary con Will mientras se cambia. Will acepta, pues hace más de una década que no ve jarras de leche, pero al llegar a la puerta de Mary se emociona y se delata. Al verlo, Mary se cubre rápido y no tarda en notar que está ebrio. A la mañana siguiente, Will despierta con una bofetada en la cara y admite merecerla. También nota que su voz ha cambiado y que sus pantalones cortos se llenan de leche al despertar. Avergonzado, se esconde para lavarse esa leche natural, pero Blood lo encuentra y se ríe a carcajadas. Pasan unos días y es hora de que Will se enfrente a Blood en un duelo. Antes del combate, Mary ayuda a Will con su armadura y Will promete ganar. Luego Will llega al campo de batalla, Blood le explica las reglas y alza su arma. Al iniciar, Will intenta un golpe, pero Blood lo bloquea y lo abruma con su fuerza. Aunque Will logra bloquear, sabe que está perdido si recibe un golpe, así que piensa cómo asestar un golpe decisivo.
En un momento de lucidez, carga contra Blood a toda velocidad y cambia su trayectoria en el aire, confundiéndolo. Will derriba a Blood y logra apuñalarlo por un lado, pero esto no impide que Blood lo empuje. Mientras Will se recupera, Blood ya lo domina con una espada, así que Will concede. Al ganar, Mary le grita a Blood por luchar sucio, pues usó su costilla para atrapar la espada de Will. Blood se defiende diciendo que es un esqueleto no muerto y puede usar cualquier parte de su cuerpo. Tras su discusión, Blood felicita a Will por su lucha y le da un arma legendaria para marcar su independencia. Blood explica que es una hoja demoníaca, capaz de derribar a un dios en forma humana, y si se usa para cortar a un ser vivo, su portador recuperará su fuerza vital. Blood advierte a Will que no use el arma sin cuidado, pues con el tiempo hace que su portador dependa de ella. Luego, Blood le cuenta la historia de la hoja demoníaca y todo lo que ha querido saber. Hace 200 años, los Reyes Demonio lideraron un ejército de incontables demonios para invadir el continente humano de Southmark. Esto hizo que Iltrate, dios de la tiranía, y Stagnat, dios de los no muertos, se activaran. Los dioses buenos gastaron su fuerza para defender a la humanidad. Aún así, el Gran Rey Demonio arrasó el continente, famoso por convertir su sangre en soldado. Él usó la misma arma que Will posee, y era llamado el Gran Rey por su crueldad. La ciudad actual de Will fue un centro vital de transporte, pero las fuerzas del Gran Rey la destruyeron. Al llegar la destrucción a su clímax, Gus sugirió que era el momento perfecto para derribar al Gran Rey. Al oír esto, Will se sorprende, pues no cree que el Gran Rey pudiera morir. Asume que Gus intentaba localizarlo en los túneles para robarle su hoja demoníaca y hacerlo vulnerable, y que Mary mantenía a Gus y al Gran Rey curados para evitar que éste creara más demonios, para que Blood robara la hoja y la usara contra él. Blood dice que no fue así, pues no logró derrotar al Gran Rey. Según Mary, Gus usó su intelecto para encontrar cómo derrotarlo, pero fracasó cuando el Gran Rey reveló su verdadera naturaleza, un guerrero grotesco. Blood se enfrentó al Gran Rey. Su habilidad con la espada fue inútil y perdió. Blood se pregunta qué le faltó en esa lucha y le duele no poder tener otro desafío, pues es no muerto, sin poder crecer ni subir de nivel. Mary y Gus, sabiendo que no podían derrotar al Gran Rey, lo sellaron bajo la tierra donde Will vive. Durante el ritual, Stagnat descendió en su forma de semidemonio y ofreció un trato al equipo de Blood. No quería al Gran Rey suelto, así que les prometió inmortalidad si se unían a él y eliminar a los demonios de la ciudad. Sin nada que perder, Blood, Mary y Gus aceptaron el trato. Desde entonces custodiaron el sello del Rey Supremo como los no muertos de mayor rango. Pasaron 200 años y cumplieron su deber, pero se desconectaron del mundo humano. Blood llegó a pensar que los humanos habían sido exterminados, hasta que unos demonios trajeron a Will de bebé para sacrificarlo y romper el sello del Rey Supremo. Al oír esto, Will comprende por qué Blood dudaba en contarle la verdad de sus orígenes, y agradece que se lo diga. Se entera de que Blood y Mary discutieron con Gus sobre adoptarlo. Aunque Gus se opuso, Mary y Blood decidieron criar a Will como su propio hijo. A Mary le extraña que los demonios trajeran un niño humano y cree que debe haber una aldea humana cerca. Con esto Will se da cuenta de que sus padres lo entrenaban para unirse a otros humanos en el mundo exterior. Mary le dice que haga el bien y ore siempre, mientras Blood le dice que no olvide sus enseñanzas. Elogia a Will como el mejor estudiante que podría desear. Pero Will siente que se están despidiendo de él para siempre. De repente, Stagnate aparece en el cielo e informa a los padres de Will que han perdido su apego, y según su contrato necesitará sus almas. Will lucha por moverse, pues la magia de Stagnate es muy fuerte, hasta que Gus aparece para enfrentarlo. Mientras Stagnate conjura un hechizo, Gus desafía las leyes del anime atacándolo a mitad del conjuro, con cadenas mágicas. Con Stagnate inmovilizado, Gus activa un hechizo explosivo que lo borra de este reino. Cuando el humo se disipa, Gus ve la expresión de asombro en el rostro de Will e intenta animarlo. Mary y Blood se unen para calmar a Will, pero antes de que se den cuenta, Stagnate aparece misteriosamente detrás de Gus y le asesta un golpe mortal que lo incapacita. Suelta a Mary y Blood y elogia a Gus por ser un gran hechicero, pues casi lo derrota, pero promete no acabar con Gus aún porque no ha perdido su apego. Arrojando a Gus al suelo se acerca a Will, cuyo corazón late a la velocidad de la luz. Explica que Gus y los demás hicieron contratos con él. Si perdían su apego al Rey Supremo, se convertirían en sus sirvientes. Al oír esto, Will supone que él es la razón de que sus padres perdieran su apego y le duele, pues quería vivir bien ahora que le dieron una segunda oportunidad.
Mientras solloza, Stagnant le pide que se una a su ejército, prometiéndole dejarlo vivir con Blood y los demás todo el tiempo que quiera. Le da a Will hasta el día siguiente para decidirse y luego se desvanece sin dejar rastro. Esa noche Will acuesta a sus padres inconscientes y se da cuenta de que Gus quería que perdiera su combate con Blood a propósito para que Blood no perdiera su apego al Rey Supremo. También supone que Gus intentaba matarlo en el túnel para evitarlo, y lo conmueve hasta las lágrimas porque ha vivido la vida en modo fácil, sin preocuparse por lo que pasaba tras bambalinas. Tras llorar toda la noche, se despierta y se sorprende de que sus padres estén vivos. Blood le dice que no se sienta mal pues su contrato con Stagnant es su responsabilidad. Incluso elogia a Gus por enfrentarse a Stagnate y ofrece un plan para derrotarlo en equipo cuando regrese. Will, sin embargo, cree que Blood finge su felicidad, así que decide contarles la verdad sobre su vida pasada. Primero dice que recuerda su vida anterior y admite que era un niño inútil. Pensó que al renacer viviría la vida correctamente, pero ahora cree que ha sido una molestia para sus nuevos padres. Cuando empieza, Mary le da una bofetada y le dice que se aguante porque no soporta verlo lastimarse. Luego lo hace entrar en razón, recordándole que ahora es un hombre y debe enfrentar sus problemas. Horas después, Will va al templo y reza a los dioses para que lo protejan y le den fuerza. Cuando termina, sale a encontrarse con Stagnant en los campos, quien espera saber si Will ha considerado su oferta. Para su sorpresa, Will le dice que no y Stagnant entiende que Will no irá sin luchar. Como Will es un simple humano, Stagnant invoca esqueletos no muertos para que luche y ver si es digno de su tiempo. A pesar de estar rodeado, Will carga contra los esqueletos con su lanza mágica y los derriba uno por uno. Cuando nota que uno muerto activa un hechizo, lanza un hechizo de velocidad sobre sí mismo y corta al esqueleto junto a otros 5 no muertos. Al ver esto, Stagnate se da cuenta de que Will tiene potencial, así que ordena a su horda que pare y le pide a Will unirse a él. Dice que le gusta su valor, por eso le promete un puesto de general en su ejército de no muertos. Además, será inmortal y vivirá con sus padres por la eternidad. Will se da cuenta de que Stagnate no bromea. Camina hacia el as para beber su sangre y sellar un contrato. En el último minuto, Will revela la hoja demoníaca que Blood le dio y la usa para un ataque sorpresa contra Stagnate. Antes de rematarlo, la serpiente de Stagnate lo muerde y se desmaya por el veneno. Al despertar se encuentra en un plano astral y cree que está muerto, ya que ha estado allí. Al mirar atrás y ver un ser, se da cuenta de que es la diosa de la luz Gracefield. Ya la había conocido cuando murió por primera vez. Gracefield tiene curiosidad por saber por qué Will rechazó la oferta de Stagnate. Will le da un resumen de su vida anterior. En ese entonces era un ermitaño. Si algo lo deprimía no lo enfrentaba. Vivía como si solo existiera y no se atrevía a hacer nada por sí mismo, pues creía que su existencia era una carga. Como este recuerdo lo acompañó tras su muerte, decidió vivir una buena vida para corregir sus errores y morir bien. Le dice a Gracefield que aceptar la oferta de Stagnate es renunciar a la muerte y vivir para siempre, sin diferencia de su vida anterior. Quiere vivir y morir con su nueva familia y protegerlos. Gracefield le hace jurar que mantendrá su resolución de vivir bien y morir bien a cambio de su bendición. Con eso, Gracefield se convierte en su deidad guardiana y su alma vuelve a su cuerpo. Al recuperar la conciencia, Will ora a Gracefield. Stagnate se burla diciendo que la bendición de un dios es inútil contra él. El cuerpo de Will empieza a brillar con magia y Stagnate entra en pánico. Will tiene la protección divina de Gracefield. Aún así, le promete una muerte segura y envía su horda de no muertos. Al verlos, Will imbuye su arma con magia de luz y los aniquila a todos de un golpe. Sin los no muertos, Will se enfoca en Stagnate, pero este desaparece. Mientras Will intenta averiguar a dónde fue, Gracefield se le aparece y le señala el camino a casa, y él se da cuenta de que Stagnate va tras sus padres. Inmediatamente usa su velocidad y corre al templo, deseando llegar a tiempo y salvarlos. Will corre al templo, temiendo que Stagnate ataque a su familia adoptiva. Al llegar, se impacta al ver que Stagnate está a punto de tomar el alma de Blue. Corre para detenerlo, pero es tarde. Stagnate está a centímetros de Blood. De repente, un rayo golpea a Stagnate, sorprendiendo a todos. Miran y descubren que es Mater, la madre de Mary, dejándola atónita. Will comprende que Mary fue perdonada y que su madre nunca le guardó rencor por su elección. Mary no buscó perdón ni esperó indulgencia, pero su madre la cuidó y esperó a que se perdonara, pues ninguna madre castiga a sus hijos. Will aprovecha la distracción para invocar la antorcha divina de Gracefield y guiar el alma de Stagnate al ciclo de vida y muerte.
Sabiendo su terquedad, lo hizo para que al invocar Stagnate su poder para retrasar el ciclo se distrajera. Esto da a Blood la oportunidad de atacarlo por la espalda, y Will replica el hechizo de Gus, golpeándolo hasta eliminarlo. Tras la batalla, Blood y Mary se acercan a Will para felicitarlo. Gus también lo elogia y Will se siente aliviado de poder protegerlos, abrazando a Mary. Blood interrumpe sus pensamientos declarando una fiesta por la victoria de Will en la adultez, y Gus ofrece una bebida de hace siglos. Will muestra interés en la bebida, pero Mary le advierte que no se emborrache para evitar lo de la última vez, pues no mostrará piedad y Will acepta. Gus va por la bebida. Mary y Blood se levantan, pero sus piernas se pegan al suelo. El contrato que los unía a la no muerte se rompió al morir Stagnate, y sus cuerpos regresan al ciclo natural. Blood le dice a Will que es el fin para él y Mary, pero Will llora porque no quiere que se vayan. Intentan animarlo, pero él está desconsolado. Se lamenta de que extrañará los momentos que planeaba mostrarles a sus hijos y nietos y les ruega que no se vayan. Blood lo anima diciéndole que haga amigos y consiga 2 o 3 chicas, mientras Mary lo alienta a mostrar amor. Will abraza a Mary y ve sus almas partir, aún aconsejándolo. Graba sus imágenes y consejos en su corazón para nunca olvidarlos. Gus regresa con la bebida y celebran su victoria y adultez. A la mañana siguiente, la luz sagrada guía a Blood y Mary al ciclo de muerte y renacimiento. Él crea una lápida y promete hacer amigos y enorgullecerlos donde quiera que vaya. Poco después, Gus lo interrumpe y Will pregunta por qué no murió. Gus finge ofenderse y Will ríe, siguiéndole el juego, diciendo que tomaría sus tesoros tras su muerte. Para sorpresa de Will, Gus le entrega sus tesoros, informándole que no le gusta el dinero estancado y aprecia el gesto, ya que será su último regalo. Descubre que no está muerto porque Gracefield le permitió vagar por la ciudad 10 años más, hasta que el dios de los no muertos recupere su poder. Blood y Mary rechazaron la oferta, no querían ser codiciosos. Gus escolta a Will al templo y le informa que el futuro de Gracefield depende de sus esfuerzos, pues el mundo la olvida, aunque antes fue una gran fuerza para ellos. Will lamenta no haber salido aún de la ciudad y sigue acumulando más carga física y mental. Se pregunta si es una de las dificultades que está destinado a sufrir. Al llegar al templo se prepara para irse, lo mira por última vez y sale. Al iniciar su viaje, Gus le informa que necesitará un apellido para ir al mundo, así que Gus le da el nombre William Mary Blood en honor a sus padres adoptivos. A él le gusta el nombre de inmediato. Y a pesar de Gus, antes de irse añade la primera letra de Gus a su nombre, haciéndolo Williams G. Mary Blood, y se despide de Gus antes de salir al mundo. Siglos atrás, antes de que Mary y Blood conocieran a Will, eran mejores amigos que se molestaban mucho al prepararse para luchar contra el rey. Blood propone que si regresa tras la pelea deberían casarse en un lugar tranquilo, lo que la sorprende al principio antes de que ella acepte. Planean vivir en una casa tranquila con linda vista, cultivar vegetales y si tienen un hijo le pedirán a Gus que lo eduque, aunque saben que se quejará antes de aceptar. Blood le dice a Mary que si el niño es varón le enseñará a pelear, haciéndolo el hombre más fuerte del mundo y le dará el nombre William, que significa yelmo de voluntad. Desde que dejó la ciudad de los muertos, Will ha luchado contra varios demonios usando el entrenamiento de su familia adoptiva. Nunca ha encontrado a otro humano en su camino, lo que le hace preguntarse si los humanos se han extinguido. Entonces, un día se topa con una ciudad que lo emociona. Mientras camina por las calles, se da cuenta de que no hay nadie. Por las cicatrices que ve, siente que la ciudad pudo ser atacada. Reza a Gracefield para que traiga paz y guíe a las almas errantes. Esa noche lanza un hechizo para protegerse mientras cena. Mientras come, piensa en nuevos planes para conseguir comida, pues le quedan pocas provisiones. Al acostarse, espera llegar pronto a un lugar poblado. A la mañana siguiente, decide caminar por el río con la esperanza de encontrar a alguien, solo para escuchar un sonido del bosque, y saca su lanza listo para atacar, viendo un enorme jabalí intentando saltar sobre él. Lo elimina con su lanza. Will nota que el jabalí muerto ya fue alcanzado por una flecha y justo a tiempo un tipo con capucha sale del bosque con su arco y flecha listos. Al verlo piensa en cómo mostrarle que no es un enemigo sin asustarlo, pero el tipo no tiene tiempo para eso mientras se prepara para dispararle. Will nota el signo élfico en su ropa y lo saluda en su idioma. Esto parece funcionar pues el tipo pregunta si está relacionado con elfos y él responde que no. Le hace saber que dedujo que está relacionado con elfos, así que el tipo se quita la capucha y se acerca.
Al ver que Will ha derrotado al jabalí que quería para almorzar, intenta acusarlo de quitárselo y Will se disculpa, pero se detiene pues es un mal hábito de su vida pasada que planea abolir. Así que negocia con él y en el proceso descubre que el tipo es un negociador hábil. Tras compartir la carne deciden comerla. Al terminar de asarla, Will agradece a los dioses virtuosos por la comida y la bendice, pues cree que el tipo no es muy creyente. Después de comer, el tipo se prepara para irse, pero Will lo detiene para pedirle direcciones, lo que hace que el tipo se pregunte qué tipo de persona es. No sabe cómo decirle que fue criado por 3 no muertos, incluyendo que tiene 2 padres. Miente diciendo que vino del sur, solo para descubrir que actualmente está en el sur. El tipo concluye que Will es un aventurero que se perdió buscando tesoros en las ruinas. Entonces le indica un camino a seguir que puede llevarlo a un pequeño pueblo en los próximos días. Aunque Will ofrece que le gustaría seguirlo, el chico se niega y lanza un hechizo que hace que las luces de hadas lo sigan hacia el bosque, dejando a Will asombrado porque nunca antes había visto algo así. Antes de que Will finalmente lo pierda, le pregunta el nombre del chico y descubre que se llama Meneldor. Will duerme toda la noche con la esperanza de seguir las instrucciones de Meneldor al día siguiente. Pero mientras duerme, de repente recibe una revelación de Graceville e inmediatamente concluye que Meneldor está en peligro. Entonces se adentra en el bosque para buscarlo hasta llegar a un pueblo. Pero al llegar a la ciudad, Will se da cuenta de que su interpretación de la revelación era incorrecta y que es Meneldor quien en realidad quiere causar estragos en la aldea, porque ve a Meneldor dando órdenes a sus hombres para atacar la ciudad. Entonces lo involucra en una pelea y finalmente noquea a Meneldor, después de lo cual lanza un hechizo sobre sus hombres para evitar que ataquen la aldea. Después de la pelea, los aldeanos se reúnen para hablar sobre el incidente y John, uno de los aldeanos, se acerca a él para agradecerle por su ayuda y le presenta a Tom, el jefe de la aldea. Tom ofrece su gratitud y le pregunta si está dispuesto a protegerlos y jura por la luz de Gracefield que los protegerá. Entonces Tom se dirige al resto de los aldeanos para preguntarles qué hacer con Meneldor y sus hombres. Los aldeanos piden su ejecución, pero Tom no quiere apresurar las cosas, así que le pide ayuda a Will. Al día siguiente, todos se reúnen para escuchar el punto de vista de Meneldor y sus hombres, y descubren que su aldea fue destruida por demonios y casi la mitad de ellos están muertos por el ataque, mientras que el resto están heridos. Entonces Meneldor sugirió que atacaran otras aldeas en busca de comida y se fueran a otro lugar en lugar de simplemente morir. Aunque Meneldor sugiere que lo cuelguen solo a él porque fue él quien sugirió la redada, los enojados aldeanos se niegan y afirman que quieren que los ahorquen a todos. Pero Will siente lástima por ellos, y siguiendo lo que le enseñaron sus padres, les ofrece dinero a los aldeanos a cambio de ellos porque quiere ayudarlos a luchar contra los demonios en su aldea, y le encantaría contratar a Meneldor para que lo acompañara en la búsqueda. Los aldeanos están de acuerdo y se llevan al resto de los aldeanos de la aldea de Meneldor que no participaron en la incursión a su aldea. Aunque es para utilizarlos como rehenes, Will cree que estarán a salvo de todos modos. Meneldor luego escolta a Will a su aldea a pesar de que se muestra escéptico acerca de él, y en el camino le pregunta a Will qué va a hacer mientras tanto, y él casualmente responde que eliminará demonios. Meneldor intenta advertirle que es peligroso, pero él solo le dice que ya está acostumbrado, así que se dirigen a su aldea. Will y Meneldor continuaron caminando por el bosque hasta bien entrada la noche. Luego Will sugiere que pasen la noche en el bosque y lanza un hechizo para brindarles refugio. Will está sorprendido por esto, pero Meneldor casualmente le dice que no es gran cosa mientras se va a calmar. Durante la cena, Will le pregunta si hizo algo para ofender a Meneldor por la frialdad que le dio antes. Y Meneldor responde que no creció en las mejores circunstancias, por lo que no sabe exactamente cómo tratar con personas educadas adecuadamente como Will, pero le asegura que le va a recompensar por salvarlo. Meneldor también le hace saber que solo lo llevará a su aldea y que no luchará contra demonios a su lado, y Will le asegura que lo entiende. Después de cenar, intenta charlar con Meneldor porque quiere que sean amigos, pero Meneldor simplemente se acuesta y le dice que está cansado. Entonces, si desea permanecer despierto, puede permanecer despierto por sí solo. Derrotado, Will se va a la cama esa noche, pero se alegra de que desde que comenzó su viaje, esta es la primera vez que pasará la noche con alguien. A la mañana siguiente llegan a la aldea de Mentoldur, y Mentoldur le dice a Will que espere escondido mientras él va a explorar el área en busca de demonios. Luego regresa poco después para informarle a Will que están realizando un ritual en el templo de la aldea ahora destruido. A petición de Will, traza un mapa del área del templo para mostrarle a Will cómo es el templo y también ofrece una descripción vívida de los demonios. Y Will rápidamente lo entiende porque ha leído sobre los demonios en los libros. Después de la conferencia, Will llega al templo e interrumpe el ritual del demonio golpeando a uno de ellos con su lanza. Esta acción alerta al resto de demonios, pero antes de que puedan tomar represalias, comienza a lanzar hechizos y luchar contra ellos.
Los demonios no pueden resistir la combinación mortal de Will y todos caen bajo su lanza. Y cuando está a punto de terminar los dos últimos, Menelder los elimina con su flecha, lo que le valió las burlas de Will, ya que inicialmente afirmó que no se uniría a la pelea. En su defensa, afirma que solo se unió porque pudo ver que Will estaba ganando la pelea y le pregunta a qué tipo de entrenamiento especial se sometió. Pero Will no quiere que sepa más sobre él todavía, por eso miente diciendo que come mucho pan. Él no le cree, pero deja el tema. Luego caminan por la aldea para ver si quedan supervivientes, solo para ver a un niño no muerto acercándose a Meneldor. Le cuenta cómo los demonios atacaron la aldea, pero él permaneció oculto porque tenía fe en que Meneldor volvería por él. Pero al oír su historia, Meneldor duda en tocar al niño, que no sabe que es un no muerto. Will lo toma, se presenta, lo acaricia y anima a Meneldor a tocarle la mano. Meneldor accede y se disculpa con el niño por no haber llegado antes. Luego Will envía al niño al más allá. Este gesto conmueve a Meneldor, quien se disculpa con Will por su frialdad, pues pensaba que Will era solo un niño rico y mimado con el privilegio de conectar con los dioses. Will acepta gustoso su disculpa. Después de eso, Meneldor ya no duda y se une a Will para despedir a los no muertos del pueblo y enviarlos al más allá. Días después, los aldeanos restantes regresan. Aunque no están contentos con el estado actual de su pueblo, recogen sus herramientas agrícolas y empiezan a cavar tumbas para enterrar a los muertos, dándoles un descanso. Tras el entierro, un preocupado Will pregunta a los aldeanos qué harán. Le muestran una pequeña reserva de alimentos que habían escondido. Más tarde esa noche, deciden hacer una pequeña celebración para marcar su regreso al pueblo y honrar a los muertos. Un aldeano le sirve una bebida a Will en agradecimiento por haber recuperado su pueblo de los demonios. Pero Will nota que Meneldor no está en la celebración, así que sale a buscarlo. Lo encuentra mirando el hermoso cielo y decide unírsele. Durante su conversación, Meneldor descubre más sobre Will. Al parecer, la madre de Meneldor era una mujer de curiosidad insaciable, que un día fue al bosque y regresó embarazada de él, sin rastro del padre. Cuando dio a luz, murió. Al crecer no encajó en la familia de su madre, pues lo consideraban una deshonra, así que dejó su hogar y empezó a valerse por sí mismo, gracias a su habilidad con cuchillos, arcos y flechas y también con las hadas marinas. Fue durante uno de sus viajes que encontró su actual pueblo y una buena mujer llamada Marple lo acogió y empezó a cuidarlo. Aunque Marple ya murió, también le cuenta a Will lo difícil que es tener una vida más larga que los demás, al ser un semielfo. Hay veces que desea morir y Will empieza a sentir lástima por él. Poco después, Meneldor deja la triste conversación y agradece a Will por salvarlo a él y a su pueblo. Luego le dice a Will que está dispuesto a recibir la protección divina de Gracefield a través de él, lo que sorprende a Will. Will acepta la oferta y actúa como medium para establecer un vínculo entre Meneldor y Gracefield mientras reza por él. Después de la oración, Will elogia su fuerza, pero él lo descarta y le dice que el poderoso es Will, a juzgar por el poder que usa para derrotar demonios, pero le asegura que no se entrometerá en sus asuntos personales. Regresan para unirse a los aldeanos en su celebración y Will está muy feliz porque cree haber encontrado a la primera persona a la que puede llamar amigo. Al día siguiente, Will, Meneldor y los demás aldeanos inspeccionan lo que queda de su pueblo. Durante el proceso, Will le pregunta a Meneldor sobre la historia del lugar. Por su historia, Will deduce que la gente de la zona era muy devota de Gracefield. Pero tras la guerra de hace 200 años, sus seguidores disminuyeron y Will se pregunta si su misión es restaurar la fe de Gracefield en la gente. Pero Meneldor interrumpe su pensamiento y le dice que los aldeanos no tienen dinero para reparar el pueblo. Así que Will sugiere que vayan a explorar unas ruinas juntos y compartan el botín por igual, lo que lo toma por sorpresa. Poco después regresan al pueblo con algunas ruinas. Mientras hablan de qué comprar con el dinero de la venta, de repente oyen gritos de auxilio y ven a un simio gigante aterrorizando a un hombre mientras una chica observa. La chica toma la iniciativa y logra que el simio la mire, solo para ver a Will aparecer de repente frente a ella para enfrentarse al animal. Will ignora la súplica de la chica de irse, recordando cuando Blood le dijo que nunca rompiera el contacto visual con un animal salvaje. Will mira fijamente al simio, y después de un minuto de miradas fijas, el simio se retira y Will va a ver a la chica. Antes de que él diga algo, ella le pregunta si es un aventurero impresionada por lo que hizo. Él descubre, mientras ella sigue hablando, que se llama Bee y es una música a la que le encanta viajar. También descubre que el hombre con ella es Tonio, quien ahora trabaja como vendedor ambulante en caminos remotos porque su compañía quebró. Tonio toma la palabra y les dice que regresa a su base, y los chicos también se presentan. Luego, los chicos se dan cuenta de que perdieron a sus escoltas por el incidente del simio gigante, y Meneldor lo ve como una oportunidad de negocio y le propone un trato a Tonio.
Propone que lo escolten a él y a Vi al pueblo, pero Tonio debe presentarles a un comerciante donde puedan conseguir cosas. Él acepta y continúan el viaje. Los cuatro se hacen cercanos. Will deduce que Tonio es un tipo amable que sabe acercarse a la gente, mientras que Vi no tiene concepto de la distancia personal. Para probarlo, un día en el mercado, Vi corre feliz al escenario más cercano y empieza a deleitar a la gente con su dulce voz. Will y Mentendor hablan de que ella nunca se cansa de su comportamiento mientras ven su actuación, y Meneldor señala que ella y Tonio hacen una buena combinación para los negocios, solo para que Tonio se acerque a ellos y le pregunte a Will si sus bendiciones pueden curar enfermedades y lesiones. Después de confirmar que sí, Tonio le propone matrimonio a Will. Resulta que Tonio quiere que Will esté curando a la gente y cada vez que piden una recompensa, Will debería indicarles que vayan a comprar algunos de los productos de Tonio, lo que demuestra aún más que Tonio es un hombre de negocios estratégico. Con su nuevo método para ganar dinero, los cuatro continúan pasando por varios pueblos hasta que una noche tienen que hacer una parada en una posada porque ya es demasiado tarde para continuar su viaje. Como de costumbre, a Vi se le ocurre una canción para cantarles. Y mientras los demás escuchan, Will se da cuenta de que ella está cantando sobre su familia adoptiva y comienza a sentirse muy orgulloso de que después de todo no los hayan olvidado. A través de la canción, descubre que a pesar de que son recordados por sus hazañas, nadie sabe su verdadero nombre. A través de la canción, Will descubre cómo los tres salvaron una vez a una dama que es mitad elfa. Aparentemente, un semielfo fue llevado a la fuerza para sacrificarlo a un demonio que aterrorizaba a una aldea, y su novio fue a encontrarse con los tres en busca de ayuda. Aunque solo tiene un poco de dinero para ofrecerles, ellos se apiadan de él y deciden ayudarlo. Entonces engañan al demonio para que entre en una batalla y usan sus hechizos para eliminarlo. Como la semielfa y su novio ya no pueden quedarse en la aldea, los tres les ofrecen regalos para que se los lleven en el viaje que les espera. Intentan protestar diciendo que los regalos son demasiado, pero Gus les asegura que es solo una inversión que recuperarán en el futuro. Así que hasta el día de hoy la semielfa, que ya es muy mayor, todavía los espera para poder agradecerles y devolverles los regalos. Esta canción conmueve tanto a Will que comienza a derramar lágrimas, pero rápidamente se las seca cuando Vi comienza a burlarse de él. Pero aparte de eso, está muy agradecido de que algunas personas en este mundo todavía los recuerden. A la mañana siguiente, Will comienza a prepararse porque escuchó en la canción de Vi la noche anterior que hay un reino que todavía habla de su familia adoptiva, por lo que tiene muchas ganas de conocerlos. Mientras continúa preparándose, Tonio lo interrumpe para hablar sobre sus preocupaciones por él. Tonio le hace saber que puede ver que es muy fuerte y, a juzgar por su lanza, puede decir que él mismo es una obra maestra, pero hay algo en él que no comprende, por lo que le pregunta qué es lo que realmente quiere. Esta pregunta sorprende a Will y lucha por encontrar una respuesta. Cuando lo hace, le hace saber a Tonio que todavía no sabe nada en el mundo. Por eso quiere empezar por aprender sobre ello primero, y durante el proceso de aprendizaje encontrará lo que quiere. Poco después se dirigen a la ciudad costera establecida por el reino. Will se entera por Tonio de que el reino ha nombrado recientemente un nuevo gobernante, y mientras Tonio explica los cambios políticos que rodean el cambio, Vi de repente lleva a Will a un lado para mostrarle la enorme ciudad que aparece en el horizonte, lo que le hace sonreír. El grupo entra a la ciudad. Antonio continúa contándoles sobre las políticas de la ciudad. Al parecer, la ciudad no realiza ningún control de entrada y las mercancías llegan a la ciudad por vía marítima. Y mientras Antonio continúa explicando, Will se da cuenta de que la ciudad prioriza su economía, lo que le impresiona. Sin embargo, Bea está aburrida de la charla de Tonio, por lo que arrastra a Will al mercado para conocer su definición de diversión. En el mercado, Will se alegra de ver a mucha gente caminando, y cuando entran a la calle y pasan junto a una farola, Will no tiene idea de qué es, así que les pregunta, y Bea se burla de él por estar atrasado. Para la siguiente parada, visitan los baños públicos y Will se maravilla de lo limpia que está el agua. Después del baño van a un buen restaurante y Will aprecia la comida que está comiendo porque no ha comido nada parecido desde que dejó el templo, e incluso su bebida sabe tan bien que pide más. Mientras sigue comiendo, Tonya le recuerda a Will que necesita visitar el templo para presentar sus respetos ya que es sacerdote, y él acepta. Entonces, después de comer, el grupo escoltó a Will al templo. Meneldor está sorprendido por la cantidad de luto que probablemente pasaron en el edificio mientras Vi lo llama al orden, y Will, que está a punto de entrar, les dice que lo esperen. Dentro del templo, Will se pregunta si los templos de la ciudad siempre son tan grandes y lo compara con un destino turístico. Mientras continúa caminando, ve a un sacerdote y le pregunta si hay algún sacerdote de alto rango cerca, informándole que quiere presentarle sus respetos. Sin embargo, el sacerdote se muestra escéptico a la hora de decírselo después de escuchar que sirve a Gracefield porque los seguidores de Gracefield ahora son poco comunes.
Por lo tanto, es posible que Will tenga que pasar por un proceso riguroso. Will está de acuerdo porque ya espera algo así, pero como le informa el sacerdote, la mayoría de los sacerdotes están fuera debido al aumento de ataques de demonios en el área. Mientras Will intenta entender la situación, el obispo Bagley, líder del templo, se acerca a ellos para saber de qué hablan. Will aprovecha para presentarse y probar que no es un impostor. Bagley le hace una pregunta sobre Gracefield y él responde con excelencia. Esto hizo sonreír a Bagley e instruye al sacerdote que anote su nombre y le muestre el templo. El sacerdote le recuerda que no le han hecho las oraciones de detección de fe y mentiras, pero Bagley le grita, asustando a los demás en el templo. Tras el incidente, el sacerdote le muestra el lugar a Will y le cuenta cómo Bagley se ha perdido en fiestas y placeres y es muy irascible. A diferencia del viceobispo, que es una persona maravillosa y virtuosa, antes de recomponerse y rogarle que no le diga a nadie, Will intenta confirmar lo que dijo el sacerdote y les pregunta a sus amigos si saben algo de Bagley. Antonio dice que parece tener influencia en el gremio comercial e industrial de la ciudad. Vi solo está feliz de que Bagley los dejara en la habitación de huéspedes del templo. Mientras piensan en qué hacer después, de repente oyen voces y descubren que un demonio se acerca al templo. Al ver que todos están asustados, Will sale a enfrentar al demonio solo, y mientras lanza un hechizo al demonio descubre que está demasiado lejos para alcanzarlo. Así que intenta continuar con la esperanza de que uno de los hechizos lo golpee. Pero Meneldor interrumpe su misión suicida y le aconseja no atacarlo a ciegas porque este tipo de demonio es diferente. Así que elabora un plan y le dice a Meneldor que libere a sus hadas mientras él lanza un hechizo. Las hadas lo ayudan con el hechizo para atar al demonio. Mientras el demonio lucha por liberarse, algunos soldados que observan la escena se impresionan de que haya un mago entre ellos, pero el demonio finalmente se libera y se dirige furioso hacia Will. Will canaliza todas las habilidades que su familia le enseñó, las usa para lanzar un hechizo que crea una barrera que impide que el demonio lo golpee directamente, tomando por sorpresa a la gente del templo. Así que el demonio libera gas venenoso que termina rompiendo la barrera. Al ver que están expuestos, Mentendor interviene y lanza un hechizo que hace que el demonio caiga al suelo y Will inmediatamente le lanza un hechizo de atadura, después de lo cual lo golpea con su lanza, solo para que el demonio quiera liberar fuego. Él piensa inmediatamente qué hará y lo agarra con fuerza, lo que impide que el demonio libere fuego, y esto finalmente lleva a la muerte del demonio. Antonio es el primero en acercarse para agradecerle su esfuerzo, mientras Bea anima a los demás a aplaudirle por el buen trabajo. Más tarde, Will se une a los demás para intentar reparar el daño que el demonio causó a la ciudad, pero siente que simplemente tuvo suerte con el incidente del demonio y se lo confía a Meneldor. Meneldor le hace entrar en razón diciéndole que no se menosprecie. La noticia de su lucha pronto llega a Ethelbad, el gobernante de la ciudad, y él solicita su presencia de inmediato. Durante la reunión, Will le explica al gobernante cómo pudo conquistar al demonio, y como muestra de agradecimiento, Ethelbad le pregunta si desea algo. Will le hace saber que hay algunas aldeas en la zona amenazadas por los demonios, y agradecería que enviara a sus soldados a ayudarlos en esos lugares. Sin embargo, Ethelbad le dice que no será posible debido a conflictos políticos, así que Will humildemente solicita que él mismo pueda organizar un ejército para expulsar a los demonios. Pero Ethelbad se sorprende de que le haya hecho esa pregunta, sabiendo lo descabellado que suena, y le dice que está considerando la opción de eliminarlo. Will le pregunta a Ethelbad cómo sería su muerte. Él responde casualmente que diría que fue envenenado durante su batalla con el demonio y que el tratamiento llegó tarde. Will entiende de dónde viene porque para Ethelbad él es solo un héroe cualquiera sin antecedentes conocidos que pide permiso para llevar un ejército a un área que ni siquiera gobierna. Así que Will decide defender su caso con sinceridad, hablando desde el corazón. Ethelbad intenta advertirle porque es peligroso, pero Will le hace saber que está a la altura. Ethelbad se ríe de su elección de palabras y le cuenta cómo Meneldor le lanzaba miradas de láser cuando habló de eliminar a Will. Meneldor intenta negarlo, pero a Will le conmueve que se preocupe por él, solo para ser interrumpidos por Bagley, quien irrumpe en su reunión para preguntar por qué Ethelbad llamó a Will sin su permiso. Como Will ahora es un sacerdote registrado en su templo, Ethelbad le dice que no lo sabía y le informa a Bagley de su plan para ayudar a algunas aldeas. Esta revelación sorprendió a Bagley, pero Ethelbad luego le dice que al principio consideró eliminarlo, pero después de ver que es solo un chico franco, le divirtió el razonamiento de Will, y por esto informa a todos los presentes de su intención de nombrar a Will caballero y le dice a un Bagley sorprendido que comience los preparativos para que puedan hacerlo en su templo. Bagley le dice que lo considerará y le responderá y le dice que se decida rápido. De regreso al templo, Bagley se queja de cómo Will ha demostrado ser un problemático, lo que empieza a molestar a Mentendor,
y le pregunta a Bagley cuál es el problema porque no entiende por qué Bagley actúa como su jefe. Esto hace que los dos comiencen a discutir mientras Will observa su disputa con Anna, la hija adoptiva de Bagley, quien siguió a Bagley para encontrarse con Ethelbad. Anna se disculpa con Will en nombre de Bagley diciendo que él enfrenta algunos problemas sin resolver últimamente, lo que lo tiene alterado. Y Will también se disculpa por el comportamiento de Meneldor. Mientras siguen conversando, él descubre que ella es la hija adoptiva de Bagley. Poco después, Will interrumpe su discusión y agradece a Bagley por salvarlos de Ethelbad. Pero Bagley lo descarta y le dice que solo está defendiendo la autoridad del templo. Bagley luego le dice que considerará la propuesta de Ethelbad de nombrarlo caballero, por lo que debe esperar después de la oración vespertina, y él acepta solo que no sabe qué es la oración vespertina, lo que deja a Bagley frustrado mientras se pregunta dónde creció y le sermonea sobre cómo funciona la oración vespertina. Esa noche, interrumpe a Bagley mientras observa sus oraciones para hacerle una pregunta que le ha estado molestando. Pregunta por qué no usa las bendiciones para la gente, a pesar de que debe haberse ganado un alto nivel de protección como jefe del templo debido a los rumores que ha oído sobre él. Bagley responde que utilizar la protección divina como herramienta para la propia conveniencia no contribuye a la gloria del dios. Y mientras continúa explicando desde su punto de vista, Will se da cuenta de que debajo de ese monje grosero y codicioso que siempre se queja hay un hombre increíble que sabe lo que está haciendo. Luego intenta convencer a Will de que no acepte el título de caballero, pero él se niega y se rinde. Después de abandonar el templo, Will comienza su búsqueda del ejército que pretende utilizar para destruir a los demonios. Siguiendo el consejo de Monelder de encontrar personas que busquen aventuras por la gloria y el prestigio que tienen a mano, se dirige a un pub en busca de personas interesadas. Publica el cartel de reclutamiento en el pizarrón, pero la gente allí se ríe de él después de ver condiciones como salarios bajos y que no hay garantía de que sobrevivirán. Sin embargo, uno de los bebedores les dice a los demás que dejen de reírse. Will mira la mano de la persona mientras deja caer su bebida y ve que posee las características de un buen espadachín que Blood solía decirle cuando estaba vivo. Will se acerca a él para decirle que está reclutando personas para eliminar al jefe demonio porque el jefe demonio es responsable de enviar a sus subordinados a las aldeas. El hombre le hace saber que su ubicación no está clara, pero que estará allí siempre que Will le proporcione comida, cama y dinero para gastos de bolsillo, y los demás pronto empiezan a mostrar interés. Luego, Will se presenta correctamente al hombre y descubre que el nombre del hombre es Raised Off. Más tarde en la noche, después de que Will regresó al albergue, Vi le canta una canción a Will sobre su nuevo estatus de leyenda, mientras Will intenta negociar con Tonio y Mentendor porque está comenzando a hacer preparativos para obtener fondos para preparar a su ejército para la pelea con el jefe demonio. Y mientras discuten, Vi los escucha mencionar que planean entrevistar a Ristov, e inmediatamente se ofrece voluntaria para entrevistar. Durante la sesión de entrevista, Will descubre que los dos ya se conocen y Vi aprovecha la oportunidad para decirle a Ristov que acepte el trabajo en equipo porque a Ristov le gusta hacer las cosas solo. Ristov, en cambio, no ve gran cosa en esto porque cree que si uno tiene talento todo saldrá bien, pero rápidamente señala que la reputación importa. Entonces se le ocurre una idea loca y sugiere que Ristov y Will deberían enfrentarse en una pelea. Y aunque Will se muestra escéptico al respecto, Ristov está de acuerdo y sugiere que luchen después de derrotar al jefe demonio. Esto hace que Vi se emocione mucho. Entonces ella promete cantar sobre ello para que todo el mundo lo sepa. Al día siguiente, Ethelbad nombra a Will el título de caballero en el templo donde lo declara paladín. Más tarde esa noche, la gente arrastra a Will al bar para celebrar y Will le dice a Meneldor que lo siga. Aún así se niega solo a que la gente se dirija a él como sirviente de Will, pero Will rápidamente los corrige diciéndoles que es su amigo, aunque Meneldor no está de acuerdo de inmediato. Poco después, Vi le llama la atención para hacerle saber que están haciendo una fortuna con la canción que ella compuso para él, y Will levanta la vista, agradecido a Gracefield. Habiendo obtenido el permiso oficial de Ethelbad en el templo, Will partió con su equipo de alborotadores aventureros para comenzar el proceso de exterminio de los demonios y las bestias demoníacas que infestaban algunas aldeas. Durante el proceso suelen hacer una parada en safe villages para dejar suministros que puedan ayudar. Antonio ha sido de gran ayuda en ese departamento ya que es el encargado de solicitar donaciones y contribuciones. Bagley también asignó algunos sacerdotes a Will, incluida Anna, y como todos son sacerdotes experimentados, ayudan a Will a utilizar sus bendiciones para sanar a la gente. Rastov y los otros aventureros están a cargo de salir a buscar demonios si reciben algún informe sobre su aparición en el área, y Will siempre queda impresionado por las habilidades de Rastov. También intervendrá en los conflictos internos de las aldeas y tratará de ayudarles a resolverlas amistosamente, aunque no planea involucrarse al principio, pero como lo hizo la primera vez, los aldeanos siguieron regresando. Impresionado con su nuevo rol, mira felizmente un pueblo que solía tener una nube oscura sobre él, ahora lleno de vida y sonrisas.
Esto le hace recordar la vez que Gus le habló de cómo el dinero impulsa el mundo, y con el poder del dinero las cosas se pueden solucionar sin magia. Entonces, un día Ristov le informa a Will que algunos de los aventureros que salieron a buscar demonios no han regresado a pesar de haber estado ausentes durante días. Inmediatamente, Will le ordena a Rastov que reúna a algunas personas expertas en explorar los bosques para que puedan salir a buscarlos, y él se pone a trabajar en ello. Un rato más tarde, se adentran en el bosque en una búsqueda para encontrar a los aventureros perdidos. Pero cuando comienzan la búsqueda, Will tiene la sensación de que algo malo debe haberle sucedido a los aventureros perdidos porque los aventureros son muy hábiles, y le informa a Mentendor al respecto. Después Mentendor le agradece todo lo que ha hecho porque si no fuera por él, Meneldur está seguro de que se habría hundido tan bajo como pudo. Pero gracias a él, ahora lleva una vida respetable y esto le gana las burlas de Will porque es demasiado tímido para mirarlo directamente a la cara para agradecerle. El grupo recibe el shock de sus vidas cuando se adentran más en el bosque y encuentran a los aventureros perdidos y sin vida. Mientras evalúan el impacto del demonio que los atacó, los hombres notan que no es solo un demonio común y corriente, y concluyen que los aventureros tuvieron una muerte digna tratando de eliminar a una bestia única, y Will dice una rápida oración por el fallecido. Luego comienzan a investigar dónde pudo haber ido el demonio, y mientras discuten, Will se da cuenta de que les han tendido una trampa y rápidamente alerta a los demás. Pero ya es demasiado tarde porque los demonios salen en tropel en gran número, por lo que no les queda otra opción que enfrentarlos. Luego, Will lanza un hechizo para proteger al hombre cuando están a punto de comenzar la batalla, y Meneldur también reza por protección de las hadas. Con esta protección, los hombres comienzan a atacar a los demonios, solo para que vean una quimera unirse repentinamente al grupo. Como las manos de Will están ocupadas en este momento, Mentendor intenta enfrentarse a la quimera lanzando un hechizo, pero la quimera lo noquea cortándolo con su mano y escupiéndole veneno. Will ve esto desde donde está atacando a los otros demonios, y rápidamente intenta lanzar un hechizo sobre el trueno, solo para que su palabra sea interrumpida en el medio por el ataque de uno de los demonios, y el trueno termina golpeándolo a él. Derrotado, se pregunta qué salió mal porque todo iba bien hasta ese momento, y con rabia incorporada usa el poder de sus espadas demoníacas para eliminar a los demonios uno tras otro. Con un sentimiento de culpa por haberles fallado a sus padres adoptivos, Rastav pronto lo llama al orden y le dice que vaya a curar a Meneldur rápidamente. Corre hacia el lado de Meneldur y ve lo gravemente herido que está. Comienza a hacer una oración de curación a Gracefield, pero mientras ora comienza a llorar hasta que su cabeza comienza a sentirse confusa y comienza a preguntarse si es porque usó el poder de la espada demoníaca. Pero antes de que pueda entender lo que le está sucediendo, se desmaya. Unas horas más tarde se encuentra en una cama y Rastov le dice que actualmente se encuentra en el pueblo más cercano y que los demás no estaban dispuestos a derrotar a la quimera porque huyó. Rápidamente recuerda a Meneldur y pregunta por él. Rastov le asegura que está vivo gracias a la bendición de Will, porque Mentendo ya estaba en las puertas del más allá pero aún está inconsciente. Al escuchar esto, Will procede a saltar de la cama para ir a su encuentro, pero le fallan las fuerzas y Rastov le sugiere que descanse un rato. Pero cuando lo dejan solo, su mente da vueltas y comienza a preguntarse cómo se estropeó la operación. Y cuando comienza a tener varios pensamientos, escucha a algunos aldeanos que pasan hablando sobre el incidente, y se burlan de él por ser un monstruo que lastima a las personas que lo rodean. Esta afirmación duele mucho y él la cree porque cree que todo lo que pasó fue culpa suya. Más tarde sale bajo la lluvia para buscar a Meneldur mientras continúa culpándose por haberlo lastimado, solo para encontrarse con Antonio, que acaba de llegar al pueblo después de enterarse del incidente. B lo elogia por salvar la vida de Meneldur y acabar con la mayoría de los demonios, pero Will se niega porque duda que las personas a las que realmente acudió no lo consideren un héroe antes de continuar su viaje para buscar a Meneldur en contra de los deseos de Antonio de que descanse un poco. Al llegar a la cabaña de Meneldur, Will ve que se encuentra en mal estado y comienza a orar por su curación, pero mientras reza se disculpa con Meneldur por intentar imponerle la relación que comparte su familia adoptiva. Aparentemente Will quería el tipo de amistad que tenía su familia adoptiva, pero siente que presionó demasiado a Meneldur porque no es tan fuerte como ellos. Finalmente se da cuenta de que simplemente tenía miedo de estar solo, justo cuando Gracefield se le aparece para concederle sus deseos. En el camino para vengarse por su cuenta, Meneldur de repente se le acerca para preguntarle a dónde va. Le hace saber a Meneldur que está en camino a enfrentarse a todas las bestias demoníacas que pueda encontrar y les asegura que estará bien ya que es un monstruo. Sin embargo, Meneldur no comparte su sentimiento y le da una bofetada, pero no deja que eso le afecte y continúa alejándose. Meneldur continúa tratando de pelear con él, pero bloquea todos sus golpes y para evitar que Meneldur lo siga, finalmente él rompe uno de los brazos y le dice a Meneldur que vaya a buscar a alguien que lo cure.
Mentendor se niega a dejarlo ir e invoca algún hechizo para detenerlo, después de lo cual le dice que deje de actuar como un cobarde y de ser duro consigo mismo. No entiende por qué intenta ayudar, sobre todo porque no es su misión. Pero cuando Mentendor lo llama a su amigo y le dice que no puede abandonarlo para ir solo a hacer algo peligroso, esta palabra lo hace comenzar a llorar profusamente porque es la primera vez que se dirige a él como su amigo. Y mientras Mentendor toma su mano para ayudarlo a levantarse, le hace saber que lo esperará y regresará a la aldea con Mentendor para unirse a los demás. Se disculpa por estresarlos y todos se ríen de ello. Luego informa a Raikanov sobre su plan y el de Mentendor de eliminar a los demonios ellos mismos e insta al resto de los aventureros a unirse a ellos. Los aventureros se muestran escépticos al principio porque literalmente la quimera los maltrató, pero pronto aceptan cuando Will promete recompensarlos si eliminan la cabeza de los demonios. Durante los próximos días todos se unen para reunir una fuerza, enviar exploradores para inspeccionar las áreas y hacer preparativos para la batalla épica que se avecina. Finalmente llega el día de la batalla, y todos esperan a los demonios en el lugar donde se enfrentaron por última vez con ellos. Poco después, los demonios salen en tropel en gran número y se enfrentan en un enfrentamiento épico luchando contra los demonios con espadas, flechas, hechizos y lanzas. Mientras continúan la lucha, Will se da cuenta de que efectivamente se necesita una aldea para luchar contra los demonios. Mientras los demás continúan luchando contra los demonios, Will y Mentendo salen a buscar a la quimera. Mientras inspeccionan el área, Will de repente siente algo, por lo que lanza un hechizo que finalmente obliga a la quimera a salir de su escondite. Luego se da cuenta de que los demonios están detrás del gran rey que está sellado en su antigua ciudad porque necesitan seguir causando estragos en las aldeas. Si la gente obtiene el sello primero, funcionará a su favor y los demonios no quieren eso. Esa es la razón por la que siguen aterrorizando a las aldeas para distraerlas de saber sobre la foca. Al darse cuenta, Will golpea una de las cabezas de la quimera con su lanza, haciéndola volar mientras Mentendor lanza un hechizo para derribarla. Los dos continúan enfrentándose a la quimera y comienzan a tomar ventaja con la quimera recibiendo sus golpes, pero la quimera pronto se enoja y comienza a liberar venenos para eliminarlos. Will le dice a Meneldor que lo disculpe para no verse afectado por el veneno, y él obedece. Los venenos no funcionan en Will debido a la comida que Mary solía darle. Entonces corre hacia él y lo golpea con su lanza mientras Meneldor lanza un hechizo para ayudarlo. La combinación de los poderes de los dos niños finalmente llevó a la muerte de la quimera y celebran la victoria. Luego tuvieron que eliminar a la bestia demoníaca para poner fin a su reinado, solo para llegar a su templo y descubrir que Rastov ya había hecho el trabajo. Sorprendidos, le preguntan cómo pudo hacerlo solo, y él les dice que fue fácil porque ya se estaban enfrentando a la quimera, que debilita el poder de la bestia demoníaca. Todos regresan al pueblo para celebrar la victoria, y Vi compone una canción sobre la historia de Will desde que nació hasta su yo actual. Después de escuchar la canción, Will queda impresionado pero todavía un poco avergonzado de escuchar una canción sobre él mismo. Pero Mentendor le dice que no es gran cosa. Aprovecho la oportunidad para hacerle saber a Mentendor que a continuación compondrá una canción sobre él y la llamaré Mentendor el Hermoso, que recorre el camino del héroe junto con Will. Pero él se niega porque cree que la gente simplemente asumirá que es la novia de Will. Un rato después, Meneldor le informa a Will que la gente ha decidido construir un santuario que quieren dedicar a Gracefield. Y esto entusiasma a Will porque cree que es un gran primer paso para restaurar el legado de Gracefield. Meneldor luego le pregunta a Will qué quiere hacer a continuación, pero esa pregunta lo confunde porque cree que lo que les queda es limpiar las aldeas. Meneldor está decepcionado de que Will ni siquiera sepa de lo que es capaz, por lo que le hace saber que no es solo un paladín con la protección divina de Gracefield, sino que también es alguien con la aprobación del país y del templo para tener el poder militar para reunir aventureros para ayudar a las aldeas, y debido a esto efectivamente tiene jurisdicción sobre ellos. Will está sorprendido por esta responsabilidad. De repente se da cuenta de que lo ha hecho porque planeaba luchar contra los demonios y también mejorar las condiciones de vida de las aldeas. Entonces comienza a entrar en pánico y le pregunta a Menaldur qué hacer. Menendor le hace saber que ya tiene un comerciante y un sacerdote refiriéndose a Tanio y Ana, y si necesita algo más puede informar a Ethelbad. Aunque sabe que no será mucho trabajo duro, le gusta tener una meta por la que trabajar y le dice a Mentador que necesitará su ayuda para lograrla. Y él acepta justo cuando Bill les pide que vayan a encontrarse con ella y mientras van, Will espera que algún día pueda llevar a los aldeanos a su antigua ciudad, donde todos podrán vivir felices juntos. Si viste este resumen del anime y llegaste hasta el final, comenta Busty Mary. Si te gustan los resúmenes de anime como este, mira este vídeo.